Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles este día de hoy, 10 de octubre del 2022. Su hermana en Cristo, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Parroquia del Sagrado Corazón. Hoy en este día, hermanitos, vamos a compartir el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, de los versículos 29 al 32. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aumentaba la multitud por la gente que llegaba y Jesús empezó a decir: la gente de este tiempo es gente mala. Piden una señal, pero no tendrán más señal que la de Jonás. Porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual manera el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. La reina del sur resucitará en el día del juicio, junto con la gente de hoy, y los acusará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes mucho más que Salomón. Los habitantes de Nínive resucitarán en el día del juicio, junto con la gente de hoy, y los acusarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, hermanitos, hoy en este día el Señor en su palabra nos hace una invitación. ¿Una invitación a qué? Una invitación a que reflexionemos, a que meditemos, a que hagamos un espacio, una pausa en nuestra vida, un alto y meditemos en nuestra conversión. ¿Cuánto tiempo tenemos en el camino del Señor? ¿Cuánto tiempo hace que nos hemos acercado a Él, que empezamos a conocer? ¿Cuántos años llevamos siguiendo al Señor? Así como esa multitud de gente, nosotros ahora en estos tiempos también somos una multitud de aquellos que siguen a Jesús, de aquellos que hablan de Jesús, que a lo mejor quizás tenemos poco, más o menos, o quizás tenemos muchos años. Tú, yo, cada uno tenemos diferente, pero lo importante de meditar aquí es cómo vamos en nuestra conversión. ¿Estamos avanzando hacia adelante o estamos dando pasos hacia atrás? ¿Cómo vamos en nuestra conversión? ¿Por qué les digo esto? Porque en aquel entonces Jesús le decía a los discípulos y a toda la gente que lo seguía, nos dice la palabra, era una multitud, era muchísima gente la que andaba siguiendo a Jesús, y le dice que ellos pedían una señal para creer, una señal para cambiar, una señal para saber qué camino seguir, una señal ¿para qué? Aquí solamente nos dice, piden una señal. Nosotros en nuestra vida, a lo largo de ese camino que hemos emprendido hacia Dios, quizás también le hemos pedido una señal. Una señal quizás para saber si lo estamos siguiendo bien, una señal de que Él está con nosotros, una señal, quizás queremos ver un milagro para poder creer. Puede ser muchas las señales que le hemos pedido o que quizás quisiéramos pedirle o que ya lo hemos hecho y quizás hasta nos las ha concedido. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? De que nuestro Señor Jesucristo le decía a las personas que eran una gente mala, dice, porque pedían la señal. No solamente porque pedían la señal, sino porque
Estas personas específicamente a las que nuestro Señor se refería aquí eran personas que ya habían conocido de Jesús, lo seguían, tenían un caminar, ya tenían quizás tiempo siguiéndolo, lo habían escuchado predicar, lo habían mirado hacer milagros, hacer liberaciones, sanaciones, ya lo habían visto, mas sin embargo aún así pedían una señal, y eso nos dice la palabra. Entonces él nos hace una comparación y nos menciona a Jonás, al profeta Jonás, y también nos menciona a las personas de Nínive y nos menciona a la reina del sur. Bueno, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Jonás, ahí se nos habla de cuando Dios lo manda a él para que los invite a la conversión, los invite a que cambien de vida a los ninivitas. Entonces, cuando él anda predicando, todo el pueblo se entera, incluso esas palabras llegan hasta el rey, que en aquel entonces estaba, y cuando él escucha, esas palabras tocaron su corazón. ¿Por qué? Porque él mandó que se diera como un decreto, como una ley, podríamos decirlo, a que toda la gente se pusiera en ayuno. Toda, incluso los animales también. Y con esto, el ayuno y la oración que ellos estaban haciendo, la gente cambió. Ellos no habían escuchado de Dios. No conocían probablemente de él, por eso Dios lo manda, porque era tanta la maldad o el pecado que estaban cometiendo que decía que ya había llegado a Dios y él iba a exterminarlos, pero tuvo piedad y misericordia de ellos, y por la predicación del profeta Jonás y con la gracia de Dios, ellos cambiaron. Es lo mismo que hoy en este día, nuestro Señor nos está diciendo, en aquel entonces, cuando ellos lo que estaban haciendo, el pecado que estaban cometiendo y con la predicación de Jonás cambiaron, ahora nosotros nos dice también, tenemos como ejemplo a ellos, y él mismo nos lo pone aquí y nos lo dice. Ellos tenían al profeta Jonás. Las personas del Antiguo Testamento tenían a los profetas. Muchas personas cambiaron por esas predicaciones que ellos daban, por esas palabras que ellos proclamaban de nuestro Señor. Entonces a nosotros nos dice, y aquí hay alguien más, dice, aquí tienen ustedes mucho más que Salomón. Decía que la reina del sur en aquel entonces había venido a ver al rey Salomón para escuchar su sabiduría, esa sabiduría que le había sido dada de Dios. No era sabiduría humana, era sabiduría de Dios. Y por eso ella también tuvo algún cambio. Ahora nosotros, esta palabra es para ti y para mí. Nosotros, desde el momento en que esa palabra de Dios nos ha sido proclamada, en que quizás hemos recibido alguna enseñanza, en que quizás hemos ido a la iglesia, en alguna homilía del Padre, en algún grupo de oración, en algún retiro, en algún otro movimiento de matrimonios, de familias, en un lugar, a cualquier lugar que hayamos asistido, donde se nos ha hablado de Dios, ¿qué conversión hemos tenido? Por eso te decía al principio, ¿estamos avanzando, vamos para adelante o vamos retrocediendo en nuestra conversión? Desde ese momento que por la gracia y la unción del Espíritu Santo nos abrió los ojos, nos quitó esa venda, nos permitió reconocer nuestros pecados, la maldad que estábamos cometiendo. Ahora, ¿qué tanto hemos avanzado? Nuestro Señor Jesucristo nos pone de ejemplo a los ninivitas, a Jonás, que él les había predicado. En aquel entonces los discípulos y esta multitud a la cual él se está refiriendo a la palabra, él les estaba predicando, pero aún así muchos de ellos no querían cambiar. Ellos querían vivírsela, digamos, de milagro en milagro, de señal en señal, de sentimientos, de emociones, pero no estaba habiendo conversión en ellos. Ahora en nosotros, ¿cómo estamos viviendo nosotros? Quizás estamos como los ninivitas o como esta multitud que seguía a Jesús y que pedía señal. Aún en estos momentos de nuestra vida, ¿seguimos pidiéndole alguna señal al Señor?
para poder cambiar. A pesar de que Él ha hecho milagros, sanaciones, a pesar de que por su gracia de Él nos hemos acercado a Él, de que lo hemos reconocido, de que quizás hasta hemos tenido un encuentro, pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho de nuestras vidas? ¿Qué cambios hemos tenido? ¿Realmente nos estamos transformando a mejorar o vamos retrocediendo? Muchas veces tendemos a retroceder o a quedarnos en la comodidad, a quedarnos porque pensamos que ya estamos bien y nos quedamos así. Ya vamos a la iglesia, ya vamos a algún grupo, ya estamos sirviendo incluso en la iglesia, hacemos quizás el rosario, leemos y simplemente estamos así, pero realmente quizás mi manera de ser, mi manera de actuar, de obrar, mi manera de ser caritativa o de mostrar el amor a los demás, eso no ha cambiado. En otras palabras, hemos cambiado el exterior, pero no el interior. Hoy en este día, hermanitos, lo que nos dice el Señor de que nosotros lo tenemos a Él. Ya no hay nada más después de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente esperar esa segunda venida de la cual Él, pues de cierta manera aquí nos menciona, en aquel día, en la resurrección de los muertos, cuando todos aquellos vuelvan a la vida y estemos todos juntos, ahí donde vamos a estar siendo juzgados todos en aquel juicio general, ¿verdad? Entonces, nosotros lo tenemos a Él. Ya todo ese plan salvífico, ya todo aquello que el Señor había obrado, toda esa venida, esa anunciación del Mesías, su nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, todo eso que era para un bien mejor de nosotros, todo lo que desde el Antiguo Testamento ya se venía anunciando, y cuando nuestro Señor Jesucristo andaba anunciando la venida del reino que ya estaba entre nosotros, ya no hay nada más después de Él. Tenemos aquí en el Evangelio la palabra de Jesús. Nosotros no lo vimos en persona como aquella multitud, pero sabemos por la palabra que cada persona que habla de Dios es porque viene de Dios, porque te trae un mensaje, porque te trae una invitación, porque es Dios mismo valiéndose de personas como instrumentos para que nosotros nos acerquemos a Él, para que tengamos una conversión. Entonces, hoy yo te invito a que en este día meditemos en esto. Vamos a meditar, vamos a reflexionar. También somos parte de la multitud. Toda la humanidad somos parte, especialmente aquellos que ya lo hemos conocido, aquellos que nos hemos acercado a Él. Hay que reflexionar, hay que meditar en nuestra conversión. Pidámosle la luz al Espíritu Santo que nos ilumine y reconozcamos si estamos avanzando, nos estamos quedando o vamos para atrás. Hay que pedirle a Dios que nos ayude. Pongamos un poquito de esfuerzo, un poquito de disciplina, un poquito de perseverancia para que realmente Dios vaya haciendo esa obra que empezó con cada uno de nosotros. Pidámosle también a Mamita María su intercesión, que nos tome de su preciosísima mano, que nos lleve hacia su santísimo Hijo, interceda por nosotros ante su amado esposo, el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, que Mamita María te cubra con su manto. Hasta luego.